Es para nosotros un gran honor presentarles al licenciado Arturo Alcalde Justiniani. Desde hace 40 años se ha dedicado a la asesoría laboral y organizativa de diversos sindicatos, tanto en el sector público como privado. Autor de distintas publicaciones de temas laborales, articulista del periódico La Jornada, ya varios habremos leído algo de él, colaborador de la asesoría de distintas organizaciones educativas como la UNAM, la Ibero, Chapingo, Colegio de México, COLEG, CIESAS y otros organismos. Estuvo presente en San Quintín, pues, para apoyar a los jornaleros. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, licenciado, le cedo la palabra. Pues muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un gran gusto aquí estar compartiendo con ustedes después de una experiencia que hemos vivido en los últimos 2 días allá con los compañeros de San Quintín, tan difícil. Estaba ahorita mandando un articulito a La Jornada para mañana que le llamaba como primera evaluación, ¿no? Las condiciones, el punto de partida que tenían los compañeros que realmente muy impresionante tenerlos aquí tan cerca y en esas condiciones. Eso me recuerda a mi natal Chihuahua, que tenemos toda el área de la sierra, el área de los Tarahumaras, en la que luego como que tenemos varias vidas en un mismo espacio, ¿no? Y vidas tan diferentes, ¿no? Porque en Ensenada es obvio que es un lugar muy placentero para vivir, pero en un espacio muy cercano encontramos realmente condiciones deplorables, ¿no? Ya no digamos a nivel salarial, sino sobre todo condiciones de vida, un porcentaje altísimo de gente sin seguridad social, un maltrato, y además fenómenos culturales impresionantes, que son grupos migrantes que vienen de otras regiones, que están peores todavía, ¿no? Y eso es quizá lo más deprimente del tema. Algunos de los empresarios decían, bueno, pues si estamos tan mal, ¿por qué vienen para acá? O sea, es algún argumento pues muy duro, porque en efecto vienen de Oaxaca, porque vienen de Chiapas, porque en sus lugares de origen pues no tienen las mínimas condiciones de vida, ¿no? Bueno, el día de hoy creo que lo más interesante sería responder a algunas preocupaciones o reflexiones que ustedes quisieran compartir con nosotros, más que una exposición, ¿no? Yo les preguntaba qué temas podrían ser interesantes. Uno es un poco cómo está en general el sindicalismo universitario, una visión muy general. Ustedes saben que tenemos un artículo 123 constitucional que tiene dos apartados: el apartado A, que se refiere a los trabajadores en general, y el apartado B, que se refiere a los trabajadores al servicio de los poderes públicos, poder legislativo, ejecutivo, judicial. Esa sería como la clasificación tradicional, y ahí se van desprendiendo una serie de, digamos, espacios o apartados especiales. Hay una ley reglamentaria en cada uno de esos apartados. El apartado A tiene la Ley Federal del Trabajo, el apartado B, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y esta disputa entre el apartado A y B va permeando todo el modelo laboral, porque hay una gran diferencia en cuanto a los derechos colectivos. En el apartado A, teóricamente, cuando menos teóricamente, estoy hablando legalmente, tenemos derechos más amplios. Existe la posibilidad de tener varios tipos de sindicatos, existe la posibilidad de tener contrato colectivo y el emplazamiento de huelga, cosa que en el apartado B es sumamente difícil, es prácticamente imposible. En toda la historia que tiene el apartado B, que data de la época de López Mateos, 1960, no ha existido una sola huelga legal en el sector público. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y los maestros? Bueno, los maestros hacen movilizaciones de hecho, no piden permiso, son acciones directas del trabajo, digamos, como dicen ellos, ¿no? Pero esta diferencia es importante y se dio cuando nació de alguna manera el reconocimiento legal al sindicalismo universitario, ¿no? Ustedes recordarán todavía por ahí de los 80, donde se empezó a movilizar
sobre todo en el ámbito de la UNAM, un sindicato que llevó a cabo una huelga y que generó una discusión sobre cuál era el régimen laboral aplicable a los trabajadores de los centros educativos autónomos. Fue una discusión, algunos todavía la recordarán, la propuesta de Soberón de un apartado C, así le llamó, decía A, B y C, él decía, debe de haber un apartado para las universidades porque no son trabajadores en un sentido tradicional, sino que su patrón es la comunidad, digamos, universitaria, y que no deben regularse de esa manera. En fin, la huelga y el conflicto concluyó con una reforma al tercero constitucional, en donde se dijo, número uno, la autonomía se eleva a rango constitucional, y número dos, y esto es una fórmula muy importante, los términos de ingreso, promoción y permanencia, las tres palabras que son definitorias del personal académico, lo definirán las propias instituciones. Esto fue un cambio radical, sobre todo para el sector académico. Obviamente estaba en la lógica de las instituciones autónomas por ley. La razón de ser de este planteamiento era que estas instituciones contaban con una especie de autogobierno, que era el ámbito académico, los órganos colegiados, en el caso de la UNAM, Consejo Universitario, en el caso de la UAM, el Consejo, digamos, hay un consejo académico que juega el mismo papel, pero que tiene, digamos, el mismo esquema de gobierno, digamos, con características quizá algunas distintas, pero siempre se supone que prevalece el carácter colegiado y el principio de especialidad en lo académico. ¿Qué es ese principio de especialidad? Que se supone que los mejores ingenieros saben quién es un buen ingeniero, ¿no? Y esa es un poco la tesis. Y esto influye en lo que es la creación de las comisiones dictaminadoras, los requisitos para ingresar, para promoverse y para decidir un tema que cada vez es más difícil, que es el de la estabilidad en el empleo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo tengo trabajo? Esa es como la pregunta. A la que nosotros estamos acostumbrados es para toda la vida, salvo que incurra en una causa de despido, pero está cada vez más cuestionado. Contrataciones temporales, contrataciones por obra determinada, tiempo determinado, honorarios, outsourcing, que es casi, podríamos decir, un fenómeno que se empieza a ampliar y casi a generalizar en algunos sectores. Bueno, el hecho es que esa reforma al tercero constitucional se proyectó a su vez en una ley reglamentaria, o en un capítulo dentro de la Ley Federal del Trabajo, que es el capítulo especial para las instituciones de educación superior públicas autónomas por ley. Y ya en el ámbito de la ley se pusieron reglas. No puede haber, por ejemplo, a nivel sindical, sindicatos de industria. Es muy impresionante confirmar que solamente los trabajadores de las instituciones educativas autónomas por ley, eso es importante subrayarlo, no es el caso de ustedes, estrictamente hablando, tienen acotaciones en materia gremial. No pueden tener sindicato nacional, puede haber solo dos tipos de sindicatos de institución, esto es, o nada más de esa institución, y que incluya administrativos y académicos, o sindicatos gremiales. Entonces encontramos, por ejemplo, la UAM, está el CITUAM, es un sindicato que abarca los dos, pero la UNAM, no, está la ZAPA UNAM, que son los representantes del sector académico, y el STUNAM, que representa al sector administrativo. Chapingo, por ejemplo, ahí tenemos dos sindicatos, uno académico, uno administrativo. En el Colegio de México tenemos también dos sindicatos, el SUT-Colmex y el CIPRIN-Colmex, ¿no? Sindicato de profesores e investigadores. Entonces hay historias diferentes. Bueno, en ese entorno se encuentran los trabajadores al servicio de los organismos descentralizados, que no son autónomos por ley, pero que sí son centros de investigación del mismo nivel, o incluso, dependiendo de las especialidades, podríamos hacer hasta unas comparaciones, pero que no son muy adecuadas, pero tienen el mismo nivel, ¿no? Y en el caso de los centros públicos de investigación, incluso hoy el reconocimiento salarial que tienen es mayor a las universidades, refiriéndonos al salario base, no a los complementos, ¿no? Porque los complementos son
dependiendo de otras reglas. Me refiero a becas, estímulos, Sistema Nacional de Investigadores, etc. Entonces, ¿qué pasa con los organismos descentralizados? Estos fue un fenómeno, digamos, dentro de la administración pública que se empezó a desarrollar mucho, que eran instituciones que tenían personalidad jurídica y patrimonio propios. Esa es la definición de un organismo descentralizado. Poco teórica, porque con el fenómeno, digamos, de la administración pública, eso de patrimonio propio es un decir, porque pues finalmente viven del presupuesto, ¿no? También eso pasa con las universidades. Se dicen autónomas, pero a la hora de la autonomía es muy reducida en términos financieros, puesto que vienen también acotados por la política que el Estado establece. Y lo vemos a la hora de las negociaciones, y con los topes salariales, y hoy lo vivimos con el famoso 3.4, que fue toda una odisea, pero muy difícil, porque realmente fue un incremento bajísimo, un incremento por abajo de la inflación. Estamos hablando del 3.9 de inflación el año pasado, y de un incremento al salario mínimo de 4.2. Y entonces, por esa razón, en algunas instituciones fue necesario acudir a complementos y a estrategias que tenían un corte más particular. Fue muy difícil la negociación de este año. Pero para continuar con la idea central del devenir, digamos, de los organismos descentralizados, la pregunta era, bueno, ¿y por quién se rigen? ¿Por el apartado B o A? Ese era el tema, por muchos años. Entonces, la ley reglamentaria del apartado B, o sea, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dijo en su artículo primero, todavía lo dice incluso, no se ha modificado la ley, está una iniciativa de ley, pero ahí se hacen un poco locos, dice, esta ley se aplica también a los organismos descentralizados por servicio público. De acuerdo con la ley, los organismos descentralizados se rigen por el apartado B, eso dice la ley reglamentaria. Hace muchos años, algunos abogados empezamos a impugnar la ley, y, en fin, fue el primer caso de un trabajador albanés, porque ya los apellidos se hacen famosos, fue un trabajador albanés, con el cual llegamos hasta la Corte planteando la inconstitucionalidad del artículo primero, porque dijimos, no es correcta esa ley, puesto que el apartado B dice que únicamente se refiere a los trabajadores al servicio de los poderes públicos, Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y DF. Entonces la ley está ampliando su ámbito de aplicación, contradiciendo la norma superior. Y finalmente la Corte le dio la razón al trabajador, se declaró inconstitucional y de ahí se abrió una serie de casos que llegaron a ser jurisprudencia. Y esa es la jurisprudencia 1/96. Y esa jurisprudencia es la que sirvió de base para que en los organismos descentralizados se empezaran a plantear la transformación sindical y la posibilidad de tener contratos colectivos. Ustedes son hijos, ¿no?, o hijas, ¿no?, de esa jurisprudencia, digamos, la jurisprudencia 1/96. Si ustedes todavía recuerdan, el primer sindicato que se formó aquí, incluso que entiendo que todavía existe por ahí, ¿verdad?, se registró dentro del apartado B, ¿verdad? El apartado B, hace muchos años, creo que 30 años, una cosa así, ¿no? Entonces, el punto es que ese tema de los organismos descentralizados ha estado ahí, la ley dice una cosa, la Corte ha dicho que la Constitución protege a los trabajadores, y recientemente se llevó a cabo ustedes saben, una discusión sobre el estatus jurídico constitucional de la Ciudad de México. Es un viejo reclamo que la Ciudad de México cuente con más autonomía, o incluso hay una discusión sobre el concepto, no dicen autonomía sino soberanía, al igual que los estados, dicen, soberanos entre comillas, pero se supone teóricamente que son soberanos. Y entonces se presentaron iniciativas de reforma a la Constitución, y a las cosas avanzaban. Todavía el penúltimo día del año hábil estaba ya en discusión en el Senado. Y hubo una primera lectura, todo el mundo estábamos bastante tranquilos por lo que conocíamos del tema, ¿no?
yo tenía ahí una información más o menos privilegiada porque tengo una hija que es diputada federal, y entonces ella pues, normalmente en la casa comentábamos pues cómo iban los proyectos de ley, y estaba muy contenta mi hija porque dijo, pues se va a aprobar la reforma constitucional y el último día pasa a la Cámara de Diputados y la vamos a aprobar, pero dice por unanimidad, y además vamos a hacer una fiesta. Es más, nos estábamos preparando a una fiesta, ¿verdad?, que íbamos a llamar la fiesta de la democracia en el Zócalo, que iba a ser el último día. Ya era lo que estábamos pensando todos en la fiesta. Hubo una discusión sobre un tema de corte patrimonial, el pago del predial de todas las instituciones del gobierno federal en la Ciudad de México, y algunos otros detalles, y finalmente no se logró aprobar en la Cámara de Senadores, a pesar de que se llevó a cabo la primera lectura, y se quedó para el siguiente año, a inicios de febrero. Resulta, es que solamente en este país nos sucede, que en la comisión encargada de la redacción, al final, encabezada por un personaje que además no es senador, pero que actúa como incluso le llaman senador, que es el consejero jurídico de la presidencia, Castillejos, ¿no? En esa comisión habían metido una reforma en la página 900 y tantos, 900. Entonces un profesor, que había sido profesor de la UAM, ahora magistrado, estaba dando una conferencia en la UNAM, le dieron el texto final, él con relación a un tema de corte administrativo, él es magistrado en materia administrativa, y me habla y me dice, oiga, pues no le entiendo esto del artículo 123. ¿Cuál 123? Si no tiene que ver nada. No, aquí está. ¿Cómo? Y le habían modificado el 123, sin que tuviera que ver nada con el tema. Y en ese 123 decía que los organismos descentralizados y los organismos autónomos, ahí metieron también a los autónomos, que son otros. Cuando hablamos de autónomos estamos hablando del IFE, estamos hablando del INE, estamos hablando del IFAI, estamos hablando de la Comisión de Derechos Humanos, en fin, organismos autónomos por disposición constitucional quedan dentro del apartado B. Dije, ¿cómo no puede ser? ¿En la Constitución? Sí, era un parrafito. Pero además había un sexto transitorio, en donde todos los trabajadores al servicio de las entidades del DF también pasaban al B. O sea, como que parece que el propio DF colaboró con la idea porque iba a sacar una ventaja. Iba a sacar una ventaja el DF, que era que no solamente organismos descentralizados, sino entidades paraestatales. Y estamos hablando, por ejemplo, el tema de las prepas del DF, que es el gobierno del DF siempre ha querido ya quitárselas de encima porque son muy activas desde el punto de vista sindical. Y era auténticamente una reforma de contrabando. Entonces, a mí me tocaba escribir, como hoy que me toca escribir para mañana, y estaba el día anterior ahí haciendo el artículo con las dificultades, ¿no?, telefónicas, dictando ahí, y entonces escribimos ese artículo que fue reforma laboral de contrabando, ¿no? Entonces, pues se creó todo un barullo, una discusión, entonces se juntaron los sindicatos, obviamente pues esto afectaba, imagínense, a nivel del DF, prácticamente todo el transporte eléctrico, metro, transporte, digamos, todo terrestre, digamos, en general, los tranviarios, entre otros, que son también muy activos, las prepas, en fin, y sobre todo muchos organismos descentralizados que no tienen sindicato. A nivel federal estamos hablando de 50 y tantos organismos descentralizados. Los sindicatos son muy pocos, en general deben alrededor de 10, y de esos 10, 4 deben ser de apartado B. O sea, los organismos descentralizados con sindicato son muy pocos. Por eso cuando ustedes integraron esta idea de la federación, pues terminaban siendo muy pocos los que tenían registro de apartado. El punto es que asistimos a la Cámara de Senadores, se hizo un meeting, se armó una bronca del tamaño del mundo porque le pegaba a todo el mundo, el colegio de bachilleres, por ejemplo, imagínense, el sindicato del ISSSTE. Sí, y además descubrimos que una de las razones es que se empezaban a organizar los trabajadores de la salud.
de la salud, se había formado una asociación civil con visos de llegar a concretarse en sindicato de los trabajadores de los hospitales y de los centros de salud. Estamos hablando de decenas de instituciones que ahorita las tienen en el apartado B, pero que empiezan a descubrir que están dentro del apartado A. Es algo increíble. A pesar de que es la jurisprudencia del 96 a la fecha, estamos hablando de casi 20 años, bueno, todavía hay sindicatos que apenas hoy se están enterando de la jurisprudencia. Ese es el nivel a veces un poco subdesarrollado que luego tenemos en el mundo gremial, ¿no? Claro que no solamente es enterarse, sino hay que convertirlo en una decisión colectiva, superar los miedos. Hay mucha gente que dice, no, si nos vamos a perder el ISSSTE. O mucha gente está pensando en la jubilación, porque parecería que nuestro, digamos, como dice el motif, ¿no? Es realmente jubilarnos, ¿no? Sobre todo lo de la vieja generación, ¿no? La generación privilegiada, como le dicen ahora, la de antes de 2007 en el ISSSTE o de 97 en el Seguro Social, ¿no? Eso es ahora lo clásico, ¿no? Alguien decía el chiste, ¿no? Que a nuestra edad, cuando uno conoce a una muchacha, que antes le decía a uno, ¿estudias o trabajas?, le decía, ¿no? Y que ahora le decimos jubilada o pensionada. Entonces, pero dice, ¿los siguientes del ISSSTE o del Seguro? Y luego la siguiente pregunta es, ¿antes de 97 o después de 97? Porque no es lo mismo estar en el viejo modelo, digamos, mucho más protegido, en el caso del IMSS de 97 atrás, o en el caso del ISSSTE, que es de 2007, porque cambiaron radicalmente las reglas, ¿no? Ustedes recuerdan toda esa discusión, si nos íbamos o no al transitorio, o si todavía hay gente que, bueno, tomaron decisiones y ahora se dan cuenta que realmente el mejor era el viejo modelo, ¿no? Y era obvio, como nos dijo un actuario, nos dijo, pues si el gobierno está planteando esto, no es para mejorar, no es para gastar más, es para gastar menos, es algo bastante claro. Pero bueno, el punto es que hubo toda esta discusión, creo que fue muy interesante porque todos los sindicatos, incluyendo el de ustedes, los centros públicos de investigación, obviamente el CIESAS, el CINVESTAD, todos estos son organismos descentralizados, de una u otra manera, a veces a través de cartas, a través de desplegados, a través de la UNT, a través de la nueva central, que se llama ahora, que encabeza el Sindicato Mexicano de Electricistas, logramos tener varios foros en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, hablamos con los senadores, y fue muy curioso porque empezaron a decir, no sabemos quién fue. Es más, el propio presidente del Senado nos dijo, les juro que no sé quién fue. Y esto no va, cosa que nos dio gusto, porque cuando menos se trataba de un hijo cuyo papá no reconocía, ¿no? la paternidad, y en consecuencia nos daba posibilidad de que hubiera un cambio. Y así fue, ¿no? Yo creo que fue, hay que decirlo, un triunfo de los sindicatos democráticos. A veces tendríamos que hacer un poco una especie de ajuste de cuentas de qué ventaja ha tenido tener sindicato democrático. Yo lo veo así a nivel general en la ley del ISSSTE. Por ejemplo, la iniciativa de ley de reforma del ISSSTE señalaba que aquel que no hiciera una gestión quedaba dentro del nuevo sistema. Sí, había una especie de afirmativa ficta. Si tú no dices nada, quedas dentro del nuevo sistema. Y la primera gestión, estamos hablando de 1.200.000 amparos fue lo que se presentó. ¿Sí? Bueno, una de las presiones fue establecer la regla de que quien no diga nada queda en el viejo sistema. Era obvio, era al revés, y esto provocó que mucha gente que no se dio cuenta finalmente quedó protegida, por despistada pero protegida, ¿no? Y eso es lo común, ¿no? Además de los que estudiaron más el asunto también, y ahí los sindicatos democráticos en general, yo diría, una gran labor. No solamente por lo que impidieron que se haga, porque ese es mucho el papel de los sindicatos. Entonces los sindicatos, a la hora de juzgarlos, yo diría, no solamente qué haces, sino qué evitas que se haga. ¿Sí? Si no existiera, eso es interesante, si no hubiera sindicato, ¿cómo serían nuestras relaciones individuales? ¿Cómo sería nuestra estabilidad en el empleo? ¿Qué inhibe el tener sindicato? Por lo pronto inhibe que las instituciones no quieren lío, no quieren huelgas, ¿no? Quieren broncas, ¿no? Y ese es el papel, digamos, como un poco encubierto, pero muy eficaz por parte de los gremios. El punto es que ya en la nueva iniciativa,
que estuvo también a punto ya de aprobarse hace, digamos, en los últimos días de este periodo, ya no viene esa reforma. Ni lo del DF, ni lo de los organismos descentralizados, ni lo de los organismos autónomos. O sea, regresan al estatus anterior. Eso nos da relativa tranquilidad. Bueno, no absoluta, porque en materia laboral, pues estamos sufriendo un acoso constante, un ímpetu modificatorio, digamos, de las reglas como fundacionales del modelo laboral, que es un poco cómo nace la relación de trabajo. Se supone que es el que se dé un servicio personal subordinado, eso diríamos los abogados, un poco la teoría, la doctrina jurídica, y ese fenómeno tan simple de la figura del trabajo subordinado, pues está sufriendo muchos cambios, ¿no? Ahora los patrones ya no quieren ser patrones, eso es lo que está de moda. Yo ya no quiero ser patrón, para eso contrato a un intermediario, y se da un fenómeno de triangulación, que es la famosa subcontratación. Yo diría que esa es tremenda, hay todo un pleito sobre ese asunto. Incluso en la reforma laboral de 2012, fue uno de los temas que más se pelearon, ¿no? Y el problema viene de mucho tiempo atrás. Nosotros estuvimos cerca de 2 años formando parte de una comisión nacional que discutió la ley laboral cuando entró Fox. Las centrales sindicales designaron 6 del sector patronal y 6 del sector obrero, ¿no? Yo fui uno de los 6 del sector obrero, digamos, del sector de los trabajadores, por parte de la UNT y fundamentalmente del sector educativo, ¿no? De los sindicatos del sector educativo. Y uno de los temas era, primero, discutir el outsourcing o la subcontratación. O sea, cambiar las reglas de que el trabajo es un producto de un fenómeno material, de una situación de hecho, en la que una persona presta un servicio personal subordinado a otra que le paga un salario. El segundo tema era el principio de estabilidad en el empleo. La regla es que si el trabajo es permanente, materialmente considerado, la materia que le da origen al trabajo es permanente, en consecuencia la relación tiene que ser indefinida. Eso es a lo que estamos acostumbrados a tener la planta. Bueno, ustedes que viven muy cerca de Estados Unidos se dan cuenta que no es lo común. En Estados Unidos, en Europa, lo común es tener chamba temporal, ¿no? Ese es un poco, en el sector educativo tienen otras reglas, hay muchos temporales y hay los famosos seniors o las figuras ya más estables. Después de muchos años es cuando se obtiene estabilidad en el empleo. El punto es que yo diría que son 3 o 4 los elementos de batalla. ¿Cuándo nace la relación laboral? ¿Cuánto dura? Una tercera sería, ¿de qué tipo de trabajador eres? Esto es de confianza o de base. Ustedes no lo tienen tanto, pero en el sector, digamos, general del apartado A, es un pleito. En el sector público tenemos muchos trabajadores de confianza. Y eso tiene la lógica de que el personal de confianza lo puedes correr en cualquier momento, sin pago de indemnización en el apartado B. En el apartado A sí tiene derecho a indemnización. Y esa era una de las razones por las cuales también logramos el apoyo del personal de confianza. Porque si hubiera quedado la reforma constitucional, a todos los de confianza ya se les podía correr sin indemnización. Imagínense que era incrementar la inestabilidad en el empleo de una manera brutal. Entonces, ese es una tercera frontera crítica en el mundo laboral. Esto es la condición de trabajador de base y de confianza. Y una última tendría que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? Condiciones de trabajo, que estamos hablando de jornadas, estamos hablando de descansos, estamos hablando del esquema salarial, estamos hablando del régimen de seguridad social, que es un gran tema. La seguridad social es un gran tema, sobre todo esta idea de que contemos a futuro con algunos colchones sociales. Me refiero a la seguridad social universal y al tema del seguro de desempleo, que es muy importante, sobre todo porque, pues ustedes lo saben mejor que yo, más de la mitad de la población económicamente activa no tiene empleo estable, ¿no? Y en consecuencia hay un empleo precario, no tanto desempleo, porque la Secretaría dice es muy bajo el desempleo, sí, pero el subempleo, que es el empleo informal, es muy alto, y es muy importante
digamos, empujar a protecciones que no estén vinculadas necesariamente al trabajo, porque hoy la seguridad social la tenemos vinculada al trabajo. O sea, pierdo la chamba, pierdo el seguro social, pierdo la chamba, pierdo el ISSSTE. Y la idea es, como en otros países, que esa protección esté ligada a mi condición de ciudadano, ciudadana, ¿no? Pero no a mi empleo, tener protección. Pierdo el trabajo, pero no pierdo la seguridad social. Pierdo el trabajo, pero no pierdo un ingreso, cuando menos por un periodo, a través del seguro de desempleo. Entonces, seguro de desempleo, seguridad social, pensión universal, que es así como un sueño, pero muchos países lo tienen y lo tenemos hoy para algunos sectores, ¿no? Esto hay que decirlo, se inició en la Ciudad de México, fue una idea de los gobiernos progresistas, no digo de quién, porque no digan que es propaganda, pero fue una idea de los gobiernos progresistas, algo que en su tiempo se dijo, no, es una locura darle a todos la gente de la tercera edad una pensión, y ahora lo copia todo, ¿no? Porque se ha visto que desde el punto de vista presupuestal tampoco pinta demasiado, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de cuotas menores, ¿no? Bueno, pero ese tema está en la Cámara de Senadores. Y yo diría que a futuro es importantísimo, sobre todo porque se da un fenómeno de flexibilidad creciente en el mundo laboral, y es importante que haya protección abajo. Esa ha sido la estrategia europea, ¿no? Lo que le llaman ellos la flexiguridad, ¿no? Flexibilidad laboral, seguridad en los pilares, digamos, laborales, para poder darle sentido y posibilidad a esa flexibilidad, y se vuelva racional y no tan precaria como el hecho de que yo pierda el empleo y tenga una consecuencia demasiado fuerte en mi vida personal y familiar, ¿no? Bueno, esos son como los temas en los que se anda. El mundo universitario, estamos también con la preocupación de cómo nos juntamos unos y otros. Eso hay que seguir insistiendo. Si somos la federación, si la confirmamos, si la fortalecemos. En el sector, digamos, de la salud se está pensando ya se formó la asociación civil. Hace un par de semanas estuvimos con los sindicatos del sector automotriz, el CTM, creo que incluso todas las centrales. Pues estaban ustedes presentes, estuvimos allá en una reunión con ustedes en la Ciudad de México, y al mismo tiempo estábamos a una cuadra con los trabajadores del sector automotriz en un hotel, y ahí se está pensando en una forma asociativa también del sector automotriz. Están los trabajadores del sector aéreo, nosotros también somos abogados de algunos sindicatos del sector aéreo, y estamos ahí pues formando una federación. En fin, yo diría que prácticamente en todas las ramas se está pensando, digamos, cómo vincularnos unos a otros en razón de las especificidades o las particularidades de nuestro trabajo. Yo les decía el día a los compañeros del sector automotriz, les dije, miren, después de más de 40 años de estar en este asunto, si a mí me preguntaran cuál es la idea más importante que he aprendido, yo les diría que es darnos cuenta que en una sociedad de mercado, digamos de oferta y demanda, libre competencia, el trabajo lo podemos defender, el valor del trabajo lo podemos defender si los trabajadores de la rama o de la cadena productiva, en fin, nos juntamos para tener una cara común. Esa es la llave, digamos, que han encontrado en otros países. Si uno dice, ¿por qué los alemanes tienen fuerza gremialmente? Porque tienen 5 sindicatos por toda Alemania. No son sindicatitos, 5 formaciones sindicales, federaciones, confederaciones, pero se juntan los de textil, cuero, confección. En México tenemos el textil por un lado, la confección por otra, la automotriz de las partes por una, el hule por un lado, y por otro lado las partes de hule por otra, en fin, de tal manera que evitemos la competencia desleal. Esto es que tú resultes un trabajador caro porque el de enfrente cobra menos, no porque eres caro en razón de tus necesidades, simplemente porque hay otro que cobra menos, y contra eso es dificilísimo pelear, porque es obvio que con los años habrá gente joven que quiere entrar. Me decía un trabajador, me dice, yo a veces no puedo dormir porque siento que hay una ventana que dice, yo quiero entrar, ¿no? Y es un joven que trae maestría y que tiene más cualidades que yo y maneja la computadora mejor que yo, y yo pues, entonces siento la angustia y la inseguridad, y por eso
la gente está muchas veces pensando en la jubilación. Y se habla de cualquier reforma legal y se jubilan. Bueno, en la UAM nosotros, yo ahora me vi obligado a estar yendo a cada una de las unidades a decirles, no se jubilen. Es muy padre seguir trabajando, porque además hemos visto que quien se jubila luego no le va tan bien, cuando no psicológicamente, porque luego no sabe qué hacer. Pero no estamos tan preparados en cambio la chamba tiene su encanto, ¿no? Aunque uno se pelee con el jefe y todo este tipo de chambas, ¿no?